aceptar de que el pueblo pone y el pueblo quita, y el pueblo es el soberano, es el que manda. Uno de los principales opositores a la Cuarta Transformación es sin duda alguna Claudio X González, quien desde hace ya mucho tiempo se ha declarado adversario directo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy encabeza la iniciativa Sí por México, que busca descarrilar el proyecto de cambio que inició en 2018, pero su activo papel como figura de la derecha mexicana tiene una larga historia. ¿Quién es Claudio X González? Es quien ha encontrado en el mundo de las fundaciones y asociaciones un modus vivendi millonario. La Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, así como la coalición Va por México, forman parte de la oposición de México, pero reciben recursos económicos del extranjero. Estados Unidos es el principal financiador de esta. Tan solo en 2019 y 2020 le transfirió 25.7 millones de pesos a Claudio X González Guajardo. Él fue un actor fundamental en la mal llamada reforma educativa en el sexenio de Enrique Peña Nieto. También tiene que actuar con mayor prevención y contención para frenar los desmanes de los maestros. Esa es la más perniciosa de las corrupciones. Y que allí estamos, en el caso de los Claudio X González, ante traficantes de influencias. A veces no sabe uno si reír o llorar. Hijo de Claudio X González Laporte, uno de los magnates beneficiados durante el salinismo, el expresidente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se ha desenvuelto profesionalmente en el mundo de la política y los negocios de la caridad. Coordinador de asesores de Luis Telles durante la campaña presidencial de Ernesto Zedillo en el 94, fue el jefe de unidad de prospectiva y proyectos especiales de la presidencia. Junto con Fernando Landeros fundó organizaciones filantrópicas como Teletón, Lazos, México Unido y Únete. Se desempeñó como funcionario en la presidencia y en las secretarías de Trabajo y Agricultura. Fue asesor de los gobiernos de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo, y se involucró en las sucias negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán. En cuanto a actividades sin fines de lucro, es integrante de los patronatos de Fundación Televisa, Fundación BBVA Bancomer, el Colegio de México y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cofundador de Bécalos en 2006 y Mexicanos Primero en 2007, asegura que sus objetivos son combatir la corrupción, mejorar la calidad de la educación y promover el desarrollo tecnológico. Sin embargo, el magisterio democrático ha sido también un enemigo a vencer para él, con todo lo que esto conlleva para la educación pública. Bueno, yo creo que la coordinadora Vuelvo está defendiendo una serie de facilidades económicas de poder que ellos han secuestrado esencialmente la educación y las finanzas de los estados de Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero. No quieren perder eso. Una cosa es el atropello que estas personas y los bloqueos que cometen de las vialidades. Peor tantito es bloquear un mejor futuro para los niños de esas entidades. El empresario logró imponerse en el sexenio de Enrique Peña Nieto con la mal llamada reforma educativa del Pacto por México. Ese cambio legislativo dictado por Claudio X González al entonces presidente fue una reforma retrógrada y simplista que vinculaba la evaluación obligatoria a la permanencia del docente, en lugar de promover la evaluación como un medio para identificar las necesidades de actualización de la planta magisterial. Fue por tanto una reforma laboral y administrativa que solo buscó someter al magisterio. El talante antidemocrático de este personaje no es novedad, por eso su insistencia de frenar el avance de la Cuarta Transformación. Como era de esperarse, hay grupos que quieren derrotar a la reforma. Se trata de grupos que por décadas han lucrado del presupuesto, del poder y de la política sin servir a la educación. Para ellos, la transparencia, la rendición de cuentas, la meritocracia y el rigor que pregona la reforma es veneno puro. Esa es la más perniciosa de las corrupciones. Más allá de comisionados y aviadores y personas que trabajan en otro centro de trabajo. La animadversión de Claudio X González hacia Andrés Manuel López Obrador data de por lo menos 2 sexenios atrás. Desde que el hoy presidente se presentó a las elecciones en 2006, buscó tirar su candidatura a toda costa. Su padre presidía en ese momento el Consejo Mexicano de Negocios, el CMN, la llamada cúpula de cúpulas del sector empresarial.
Este consejo a su vez tenía voz y voto en el Consejo Coordinador Empresarial, el organismo que orquestó una campaña mediática para golpear al entonces candidato de las izquierdas. Lo que sí hice todo lo que estaba en mi terreno dentro de la ley para que ese cuate no llegara a presidente. Operación que culminó con el fraude electoral imponiendo a Felipe Calderón en la presidencia. Haya sido como haya sido. Desde siempre la principal arma del empresario ha sido el dinero. Es así como la derecha trata de imponer sus intereses sobre la voluntad popular. Para este personaje la relación con Estados Unidos ha sido fundamental en el rol de supuesto activista y filántropo. Ha logrado obtener financiamiento para sus asociaciones civiles, como el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fundada en enero de 2016. Esta organización ha obtenido fondos multimillonarios de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Fundación Nacional para la Democracia, la Fundación Ford y la Fundación MacArthur, entre otras. Esta situación no es menor, ya que sobre estos recursos Claudio X ha construido su plataforma política, que tiene como fin bloquear el proceso de transformación que hoy vive México. De acuerdo con investigaciones periodísticas, su organización actúa con opacidad, oculta el financiamiento y manejo de los recursos que obtiene mediante donativos nacionales y extranjeros. Uno de los primeros empresarios que comenzó a financiar a Mexicanos contra la Corrupción fue Valentín Díez Morodo, vía la Fundación Maelba, de la que es representante legal. Desde 2016 aporta 5 millones de pesos anuales. Otro impulsor es Antonio del Valle Ruiz, actual presidente del Consejo Mexicano de Negocios y quien además presidió a los banqueros cuando sus pasivos se convirtieron en deuda pública mediante el Fobaproa en 1998. No solo eso, también es quien mediante la Fundación Caluz que dirige Blanca del Valle Perochena, donó 2.5 millones de pesos en 2016, 5 millones más en 2017, otros 4 en 2018 y 3 millones en 2019. Además de González Laporte, Díez Morodo y del Valle Ruiz, otro expresidente del Consejo Mexicano de Negocios que también financia a la asociación es Alejandro Ramírez Magaña, dueño de Cinépolis, quien en 2016 aportó 2 millones de pesos. Eduardo Tricio Haro encabeza el Consejo de Administración de Grupo Lala y es consejero de diversas empresas nacionales, como Aeroméxico y del Grupo Nuplen, desde donde destinó 5 millones de pesos para el arranque de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Por si eso fuera poco, en 2012, el nombre de González Guajardo fue mencionado en el juicio a 18 mexicanos en Nicaragua, un grupo que fue detenido a bordo de 6 camionetas con logotipos de Televisa, que transportaban 9.2 millones de dólares en compartimentos ocultos. El grupo fue procesado en Managua por los delitos de lavado de dinero, crimen organizado y tráfico de drogas. A partir de este momento, ya la actitud y el tratamiento de la policía cambia con estas personas. Ya los indicios y la información de inteligencia nuestra cobra más forma y podemos proseguir con los interrogatorios en celda en busca de las evidencias. Según el testimonio del teniente Jorge Isaac Pérez, quien dirigió la investigación de los mexicanos, que en un principio declararon ser trabajadores de la televisora, la líder del grupo, Raquel Alatorre, dijo que Claudio X González era su jefe y que lo llamaría. De acuerdo con investigaciones, el nombre de X González también estaba registrado en la agenda telefónica de Alatorre. Luego, en 2017, Ricardo Monreal solicitó al SAT que se practicara una auditoría fiscal para determinar la legalidad de la actuación y ejercicio presupuestal del gasto millonario de las asociaciones civiles donde participaba Claudio X González, con el propósito de determinar si no han incurrido en delitos de desvío de recursos públicos, lavado de dinero, defraudación fiscal, peculado, fraude, lucro, opacidad extrema en materia de rendición de cuentas. En ese momento, el entonces jefe delegacional dijo que las asociaciones de este empresario estaban realizando operaciones políticas que en ningún momento son de beneficencia, así que no pueden ser comprobadas y, por tanto, en automático se tornan en acciones graves, pues no justifican un fin social. Así existe una serie de señalamientos que colocan al empresario como uno de los perfiles más oscuros de la vida pública nacional y que sigue intentando influir en la toma de decisiones. Las asociaciones civiles del señor Claudio X González, disfrazadas de asociaciones filantrópicas, reciben cantidades millonarias, dominan los recursos públicos,
y privados. El total de lo que tenemos investigado suma 136 millones de pesos solo en esta asociación de Mexicanos contra la Corrupción. 38 millones recibió donativos sin estar autorizado. Pero miren los donantes: Fundación Maelba, Kimberly Clark, Laboratorios PISA, y vean la cantidad: 5 millones. Hay una larga lista de personajes que en su momento se vieron muy beneficiados a lo largo del periodo neoliberal y hoy aportan enormes cantidades de dinero para el proyecto político de Claudio X. Actualmente logró articular a los partidos conservadores en torno a su figura y a través de la alianza electoral Va por México, conformada por el PRI, el PAN y el PRD. La corrupción de estos partidos y sus dirigentes parece que se acopla muy bien a la idea de país que el empresario tiene, donde los privilegios y la impunidad eran la regla. Ahora pretende conformar un bloque que a toda costa frene el cambio político que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la desesperación ha llegado al extremo de decir que hará una lista de quienes han apoyado la transformación, dejando claro que sus maneras de pensar son más cercanas al fascismo que a cualquier intención democrática. Es decir, toda acción o iniciativa que Claudio X González impulse, sabemos que es contraria al bienestar del pueblo de México. Que me apunten en la lista. Son millones y millones y millones de mexicanos. Difícilmente podría haber una lista. Y segundo, y es lo más importante, esto es una posición fascista. Así lo catalogo. ¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo. Ellos son los que hacían listas. ¿Para qué quiere hacer una lista? Entonces, esto es la derecha de nuestro país.